Hola, muy buenas tardes para todos, para el profe Néstor, compañeros que de pronto vean la grabación y a la profe también. Mi nombre es Catherine Salcedo y hoy voy a presentarles la socialización de todo lo que fue el proceso de traducción jurídica que se desarrolló en el marco del espacio de la materia de traducción especializada 3. Es bastante interesante aclarar que la traducción no se realizó, sin embargo sí se hizo un análisis muy profundo de estos posibles retos de traducción, qué podría suceder al momento de hacer la traducción jurídica del documento que elegí anteriormente, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, no se hizo el análisis de toda la convención durante todo el trabajo, sino se centró en el preámbulo y en los artículos del 1 hasta el artículo 3. Entonces, pues esta es como mi introducción, el proceso de traducción jurídica, las estrategias probablemente y las decisiones traductológicas que se debieron analizar antes y cuáles fueron las partes seleccionadas de la convención a trabajar. Entonces, para dar inicio, los principales retos de la traducción jurídica a nivel textual estuvieron bastante marcados estos desafíos por la naturaleza del documento elegido, y es que es un texto altamente especializado en el contexto jurídico, valga la redundancia. Entonces encontrábamos terminología especializada sin un equivalente a la lengua de señas, y allí tocaba hacer, por ejemplo, como las palabras como ajustes razonables, diseño universal, dignidad inherente, carga desproporcionada o indebida, y esto obligó a hacer una creación de algún equivalente, por decirlo así, o usar glosas o apoyarse uno en elementos visuales o incluso hacer una ampliación del concepto para que la terminología que se está usando en este texto fuera un poco más clara. También a nivel textual encontramos un desafío como la sintaxis jurídica. Habían oraciones bastante largas y con múltiples cláusulas y enumeraciones, y aquí fue necesario hacer como una segmentación y reorganizar y volver un poco más claro y más visual el contenido, pero que fuera muy natural para la LSC. También encontramos dentro de este mismo nivel la equivalencia cultural. Si bien el texto es bastante especializado, había que tener en cuenta que él iba dirigido para una comunidad sorda en general. Entonces la idea era que su comunidad sorda comprendiera los conceptos sin perder la intención normativa del tratado, o en este caso del documento que es la convención. Aquí entonces también podemos continuar en el siguiente punto, ahí como están viendo en la diapositiva que estaba pasando, y es que estos retos textuales fueron bien interesantes, ¿sí? Y lo hice como una subdivisión en la diapositiva de 3 puntos, que eran los puntos que les estaba explicando. Ya los retos procedimentales encontramos también 3 bien interesantes. Por ejemplo, tocó hacer un trabajo interdisciplinario, articularnos con otros compañeros intérpretes con mucha experiencia, con docentes, con juristas, incluso con traductores, para poder hacer como todo el proceso y toda esta validación. También, como se mencionó anteriormente, la poca existencia de un corpus en este contexto jurídico en el ESC, entonces aumentó más esa responsabilidad de la decisión de cómo se va a hacer la traducción a LSC, para justificar que fuera un poco más claro el concepto. Después encontramos un tercer punto, que fue la adaptación del texto escrito a un formato visual. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad está en español escrito. Entonces aquí en este caso se usaron lo que se mencionó anteriormente, las glosas, ejemplos, estructuras que pudieran funcionar para los videos. Siguiendo el siguiente punto, entramos ya a nivel personal estos retos que fueron bastante interesantes, y es que aquí ya nos tocaba gestionar un poco más el tiempo.
porque el análisis que se tenía que realizar en el texto era bastante profundo. También la comunicación con los expertos, entonces, si bien habían decisiones terminológicas que se debían tomar, se debían explicar estos aspectos que eran tan interesantes y tan propios para que funcionaran en la LSC. Entonces aquí ya encontrábamos una organización de contenido, cómo podíamos justificar que si fuera la mejor decisión o no, y de ahí se hablaba el punto anterior de tener un grupo interdisciplinario que nos permitiera tomar estas decisiones. Después pasamos a las estrategias que utilizamos para poder resolver pues estas dificultades. Entonces dentro de esta encontramos 4, que ya les ampliaré un poco más el tema. Una de ellas, entonces, hablamos de la segmentación y la reorganización visual. Por ejemplo, para oraciones que eran tan extensas, se aplicó como dividir las ideas, la división por ideas claves. Entonces, por ejemplo, en el texto está tácitamente escrito de la siguiente manera y lo voy a leer. Dice: promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad. Esto es en español. Ahora, ¿cómo se haría en LSC? Entonces sería promover, proteger, garantizar persona de discapacidad, usar derechos iguales. ¿Sí? El resultado permitía que hubiera una secuencia un poco más clara, visual, y que los sordos lograran tener una comprensión de la información. Ahora, entramos al segundo punto y es los neologismos y la glosa y el ejemplo. Entonces acá se usaron dentro de este segundo punto crear una seña compuesta o probablemente que tuviera iconicidad que permitiera al sordo verla y entender automáticamente a qué se refería el concepto, o también tocaba añadir glosa o incluso incluir un ejemplo visual, valga la redundancia. Por ejemplo, entonces está en la convención ajustes razonables. Cuando se hacía la glosa, entonces lo que se hacía era como cambio necesario adecuado. Ejemplo, la rampla, tener un horario flexible, si hay una persona sorda, entonces el intérprete, ¿sí? Entonces poner este tipo de ejemplos permitía que la idea fuera un poco más clara, y ahí se estaba creando, por decirlo así, como un neologismo para este ajuste razonable. El tercer punto, ya encontramos la reformulación en español. En la reformulación en español que fuera muy funcional, entonces aquí ya teníamos que tener un poco más claro el sentido normativo del documento, de la convención, y sobre no ser tan literal lingüísticamente hablando. Por ejemplo, entonces en el texto está dignidad inherente, que en algún momento iniciando la explicación se decía, entonces dignidad inherente. En el ESC podría ser persona valor importante desde siempre, ¿sí? Entonces aquí, si bien se mantiene la fuerza del concepto y se hace que sea un poco más accesible para la comunidad sorda que está viendo la traducción. Dentro de estas, entonces encontramos también las estrategias colaborativas, o pues lo que se mencionó en su momento, el trabajo interdisciplinario, y entonces es la creación de un glosario jurídico en el LSC español, y esto permite tener una coherencia un poco más terminológica, tener reuniones con el equipo para validar los equivalentes y asegurar que sean precisos a lo que dice la convención inicialmente, y usar material como el de la ONU, glosarios jurídicos, corpus o guías que permitieran seguir con el curso de la traducción. Pasamos al siguiente punto, y es, como estamos viendo ahí en la diapositiva, los ejemplos de las estrategias, lo que se mencionó en su momento. Entonces, en el artículo 1, ¿qué fue lo que se hizo? Ahora vamos a entrar al siguiente punto, y es justificar las decisiones, ¿sí? En justificación de las decisiones que se tomó, se basaron en 4 principios. Entonces, primero pues está el enfoque funcionalista, y la traducción se enfocó en la función del texto legal. ¿Cuál es? Informar las normas y proteger los derechos, ¿sí? No se buscó una equivalencia palabra por palabra, sino una equivalencia en cuál es la intención del texto.
Entonces, este fue el primer principio que se tuvo en cuenta. El otro principio que se tuvo en cuenta fue la accesibilidad lingüística. Entonces, la comunidad sorda, como se mencionó anteriormente, pues presenta una diversidad enorme de alfabetización y competencia lingüística. Por eso se tuvieron que priorizar varios puntos. Por ejemplo, que el texto fuera claro, que tuviera ejemplos visuales, que las señas, la configuración y las señas fueran muy acordes y que hubiera un orden lógico visualmente para que la persona sorda que estuviera viendo la traducción no tuviera una confusión respecto al tema. Este es el tercer principio, el segundo principio, perdón. El tercer principio entonces es la precisión normativa, como lo ven ahí en la diapositiva. Y aquí cada decisión que se tomó con el equipo se tenía que tener en cuenta esta definición jurídica, entonces se hacía como ese contraste o ese paralelo para evitar que cuando se hiciera la traducción el contenido legal de esta convención no se viera distorsionado. Y el cuarto principio, pues la coherencia terminológica. Entonces ya se empezó a crear un glosario. Este glosario permitió tener versiones un poco más estables de los conceptos a lo largo de todo el tema o toda la traducción que se hizo del texto. Básicamente, para finalizar, pues entonces las lecciones que se aprendió pues de todo este proceso fue impresionante. Primero aprendí pues a hacer análisis de textos legales, pero no solamente a partir de ver la intención, sino desde un enfoque lingüístico y conceptual. También se pudieron crear neologismos con un equipo donde se tuviera en cuenta principios muy claros desde la comunidad sorda para poder hacer la creación de los mismos. También se aplicaron estrategias de segmentación y accesibilidad, hubo un trabajo de forma interdisciplinaria y decisiones terminológicas que permitían hacer la justificación de eso, es decir, no se tuvo solamente la opinión de una sola persona, sino de un equipo en general. Y pues este proyecto de hacer como el análisis de este documento y de la traducción jurídica en el ESC, pues le permite a uno encontrar un equilibrio entre ser preciso legalmente hablando, pero también dar una accesibilidad comunicativa, en este caso a la comunidad sorda, siempre teniendo en cuenta la realidad lingüística de la comunidad sorda, que no es igual, hay una diversidad impresionante. Entonces esto permitió tener un fortalecimiento en la terminología de la lengua de señas. Gracias a ustedes por su atención, espero pues que toda la información hubiera quedado clara y pues básicamente es como contar la experiencia de todo lo que se hizo durante este semestre en el área de traducción especializada 3. Muchas gracias.